Hola, antes de pasar a los temas de integración triple y del teorema de Gauss o teorema de la divergencia, vamos a ver unos últimos ejemplos relacionados con el teorema de Stokes. El primer ejemplo que vamos a tratar se refiere a lo siguiente. Vamos a fijarnos en una parte de una esfera dada por la ecuación x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 2. Fácilmente se reconoce que esto es una esfera con centro en el origen de radio 2, pero vamos a fijarnos solamente en la porción de esta superficie que corresponda a y mayor o igual que 0. Entonces aquí vamos a tener solamente, bueno, aquí lo trazo de esta manera. Aquí detrás tendríamos el resto de esta circunferencia. Entonces se supone que la superficie que nos interesa sería solamente la parte que se encuentra en el hemisferio del lado derecho. Y vamos a suponer que queremos calcular la integral de superficie del rotacional de f punto de A. S, pues, mencionaba, es este hemisferio. Y el campo vectorial que en este problema nos va a interesar, por ejemplo, supongamos que es z cuadrada i más x cuadrada k. Como ya he señalado en los ejemplos de las lecciones anteriores, aquí estamos tomando expresiones relativamente sencillas con el propósito de que lo que se refiere al cálculo mismo de integrales no sea algo particularmente complicado, sino que aquí se trata de ilustrar los otros aspectos nuevos que se obtienen justamente con estos teoremas. Entonces, si queremos calcular, decía, esta integral de superficie, entonces necesitamos primero determinar cuál es el campo vectorial que aquí aparece, lo cual pues resulta bastante sencillo. Vean que el rotacional de f, como ya se ha indicado en las lecciones anteriores y posiblemente resulte conocido del curso de cálculo diferencial en varias variables, el rotacional de f, decía, se puede obtener formalmente mediante el desarrollo de un determinante que tiene como renglones primero a los vectores base y j y k, después a las componentes de este vector simbólico que es la nabla, y finalmente las componentes cartesianas de la f, que en este ejemplo serían las funciones z cuadrada, 0 y x cuadrada. Entonces, desarrollando pormenores este determinante a lo largo del primer renglón, lo que tendríamos sería como primera componente, la componente en in, sería el menor que aquí le acompaña, que sería 0 menos 0. Entonces aquí la primera componente es un 0. Para la segunda hay que recordar la regla de los signos. Entonces lo que tendríamos sería con signo positivo la parcial con respecto a z de z cuadrada, lo cual claramente nos da 2z. Y a eso hay que restarle la parcial con respecto a x de esta función, que es 2x. Entonces aquí tendríamos un menos 2x. Y finalmente la tercera componente es la parcial con respecto a x de 0, que es 0, menos la parcial con respecto a y de z cuadrada, que también nos da 0. Entonces este sería el rotacional de f, a diferencia de la f misma, que tiene componentes sobre i y k. El rotacional de f solamente tiene componente a lo largo de la dirección j o dirección y. Aquí recuerden, los ejes los estamos etiquetando de esta forma, que es la común. Y lo que necesitamos ahora, una vez que ya tenemos determinado cuál es el campo vectorial que aquí queremos integrar, pues sabemos que lo que se requiere de una forma u otra básicamente es una parametrización de esta superficie. Y en este caso lo que se puede hacer para comodidad es proyectar esta superficie sobre el plano xz. De hecho, aquí pues podríamos decir que esta es simplemente una forma complicada de presentar algo que de otra manera se vería más sencillo si lo vemos de esta otra forma. Aquí simplemente roto los ejes y la esfera que teníamos allí previamente, ahora la veríamos de esta manera. El eje que va aquí hacia arriba ahora sería el eje y ese sería el eje z y el eje x, de tal forma que el producto cruz de i por j sea k, es decir, mantenemos ejes orientados de acuerdo con la mano derecha.
Entonces esta es la superficie que en principio nos interesa. Y lo que decía, vamos a parametrizar esta superficie. Y para eso, pues lo que podemos hacer es ver esta superficie como la gráfica de una función. En este caso, vean ustedes que podemos ver a la y como la raíz positiva de 2 menos x cuadrada menos z cuadrada. Y entonces la superficie se puede parametrizar de esta forma en términos de las variables z y x o x y z. Aquí realmente no importa tanto cuál es el orden en el que ponemos estas dos variables. Eso va a ser importante solamente más adelante cuando escojamos la dirección normal a la superficie. Ahorita por lo pronto podemos tomar z y x simplemente pensando que estas variables en ese orden están tomando el lugar de las variables x y y que utilizamos comúnmente. Entonces decía, esta parametrización estaría dada de esta manera. La x es x, la y es la raíz cuadrada de 2 menos x cuadrada menos z cuadrada y la z es la z, simplemente. Es decir, a cada punto de este disco que tiene un radio raíz de 2, le asociamos el punto de este hemisferio que está directamente arriba en el dibujo tal como está presentado aquí a la izquierda. Entonces ya con eso podemos calcular las parciales. Phi sub x sería entonces 1. Tendríamos después menos x entre la raíz cuadrada de 2 menos x cuadrada menos z cuadrada y finalmente 0. Mientras que la derivada parcial de la phi con respecto al segundo parámetro, que en este caso sería z, bueno, segundo o primero, no importa mucho como los etiquetemos, como decía. Aquí en este caso vamos a obtener 0 como primera entrada. La segunda entrada es menos z entre la raíz de 2 menos x cuadrada menos z cuadrada, 1. Y por lo tanto el producto cruz de phi x cruz phi z sería el resultado de desarrollar el determinante que ahora aquí les presento. Tendríamos primero aquí un 1 menos x entre la raíz de 2 menos x cuadrada menos z cuadrada, 0. Y finalmente 0 menos z sobre la raíz de 2 menos x cuadrada menos z cuadrada, 1. Las componentes entonces serían, la primera es este por este menos 0, es decir, menos x entre la raíz de 2 menos x cuadrada menos z cuadrada. La segunda sería este por este menos 0, un 1 simplemente, con un signo menos, recordando la regla de los signos que se emplea en el desarrollo del determinante por menores. Y finalmente la última componente sería este por este menos 0, o sea, menos z entre la raíz de 2 menos x cuadrada menos z cuadrada. Entonces lo que podemos ver aquí es que este producto cruz que nos tiene que dar un campo vectorial normal a la superficie es efectivamente normal, pero lo que aquí podemos ver en particular es que la componente a lo largo de la dirección y es negativa. Entonces este vector que aquí hemos construido, o más bien este campo vectorial, sería no la normal hacia afuera de esta esfera, sino hacia adentro. Así es de que vamos a cambiarle de signo, es decir, vamos a tomar el producto cruz al revés para que obtengamos pues lo que correspondería si se escoge. Pero, insisto, sí, es que así escogemos la normal hacia afuera. Mientras no se diga en forma explícita cuál es la normal que vamos a tomar, pues habría esa ambigüedad como ya se ha indicado en otras ocasiones. Entonces ya tenemos los ingredientes para calcular la integral que nos interesa. Y lo que necesitamos pues es que para calcular la integral sobre esta superficie, esta sería la S, del rotacional de f punto de A, eso es lo mismo que la integral sobre la región, que en este caso sería este disco sobre el cual fue proyectado esta superficie. Entonces sería el disco que en el plano XZ o ZX tiene un radio 2 con centro en el origen. Lo que necesitamos es evaluar el rotacional de F, que está dado aquí arriba,
en los puntos de la superficie, pero como estamos usando precisamente x y z como los parámetros, no hay que hacer ahí ningún cambio. Entonces lo único que tendríamos sería el campo vectorial 0, 2z menos 2x, 0, punto, el producto cruz, que vamos a tomar, como decía, no phi x cruz phi z, sino al revés, para que tengamos la normal hacia afuera de la esfera completa. Entonces aquí quedaría x entre esta raíz positiva ahora, 2 menos x cuadrada menos z cuadrada, 1, z sobre la raíz de 2 menos x cuadrada menos z cuadrada, que habría que integrar sobre las variables que son aquí los parámetros, es decir, z y x. Todo esto es muy sencillo porque, pues ven ustedes que al hacer el producto punto que está indicado, lo que nos queda es la integral sobre este disco de 2z menos 2x solamente. Esta componente por esta componente nos da 0, la tercera con la tercera nos da 0, así es que solamente queda la componente del medio con la del medio, ese es el resultado, y esto habría que integrarlo sobre las variables z y x. El resultado, como podemos ver de inmediato, es 0, simplemente por paridad, es decir, la región en la que tendríamos que integrar esta d que aquí aparece es un dominio que contiene tanto valores positivos como negativos de z y de x. Aquí estaría la z, aquí estaría x, y vean ustedes que al cambiar z por menos z, esto cambia de signo, al cambiar x por menos x, esto cambia de signo. Entonces esto es una función impar de las variables x y z separadamente, y como los límites de integración van a ser simétricos en esas dos variables, el resultado tiene que ser 0. Esto también se podría confirmar utilizando el teorema de Stokes. Recordemos que este teorema nos dice que la integral que aquí aparece tiene que coincidir con la integral de línea de f punto de S, donde esta curva C es una curva cerrada que es el borde de la superficie S. Y ese borde, como ya vimos aquí arriba, ya sea en esta figura que aparece aquí a la vista o la que teníamos previamente, el borde de la superficie S es una circunferencia de radio raíz de 2 en el plano ZX. Entonces ya sabemos cómo se parametriza una curva así. Lo que tendríamos es que, por ejemplo, c de t se puede expresar como la raíz de 2. Aquí podemos poner estas funciones. La coordenada horizontal aquí en este diagrama tendría que ver con el coseno, la vertical con el seno. De esa manera, al ir partiendo desde t igual a 0 hasta 2pi, es decir, si t está entre 0 y 2pi, vamos a recorrer la curva justamente en el sentido conveniente, de acuerdo a la convención que estamos haciendo, pero aquí después de todo vamos a obtener 0, así es de que realmente no importa mucho, pero en otros casos sí tendríamos que tener cuidado con respecto a el sentido en el que hacemos este recorrido. Entonces lo que quedaría sería la integral de 0 a 2pi. El campo vectorial, recuerden, aquí arriba lo tenemos, es z cuadrada i más x cuadrada k. Entonces tendríamos z cuadrada, pero z cuadrada es el coseno cuadrado de t. No hay componente en la dirección y, y la componente de dirección k es la x cuadrada, es decir, el seno cuadrado de t. Y eso hay que multiplicarlo, de acuerdo con la definición de una integral de línea, por el vector tangente a la curva. Y ese vector tangente, en este caso, sería la raíz de 2, coseno de t, 0, menos seno de t, como ustedes pueden ver. Entonces tenemos aquí raíz de 2, coseno de t, 0, menos seno de t, de t. Al hacer aquí las operaciones que están indicadas, lo que queda es la raíz de 2 por la integral de 0 a 2pi del coseno cúbico de t menos el seno cúbico de t, y si todo anda bien, eso tiene que darnos 0. Una forma de calcular esta integral sería utilizando identidades.
Eso nos lleva a la integral de 0 a 2pi. Este coseno cúbico lo podemos escribir como el coseno de t por el coseno cuadrado, que es 1 menos el seno cuadrado de t. Y similarmente el seno cúbico se puede expresar como el seno de t por el seno cuadrado, que es 1 menos el coseno cuadrado de t de t. De inmediato podemos ver que este primer término, el coseno de t, va a dar 0, una primitiva sería el seno de t, y el seno en 0 en 2pi da 0, así es de que esta parte desaparece. En forma similar, una primitiva de menos el seno de t es el coseno, pero el coseno en 0 y 2pi tiene exactamente el mismo valor, así es de que este 1 también desaparece. Para la parte restante, lo que podemos utilizar es el hecho de que el coseno es la derivada del seno, así es que se puede expresar así, como la integral de 0 a 2pi del seno cuadrado de t por la diferencial del seno de t, recordando que la diferencial del seno es el coseno, entonces aquí habría que agregar un signo menos, y similarmente para la segunda parte necesitaríamos un menos coseno cuadrado de t por la diferencial del coseno de t, también aquí tomando en cuenta que la diferencial del coseno es menos el seno, con este signo menos queda algo positivo como aparece allá arriba. Entonces las primitivas que aquí quedarían son estas, la raíz de 2 que multiplica, para el primer término tendríamos menos 1/3 del seno cúbico de t, y para la segunda parte menos 1/3 del coseno cúbico de t, y esas funciones hay que evaluarlas entre 0 y 2pi, pero tanto el seno como el coseno son funciones periódicas de periodo 2pi, así es de que efectivamente el resultado es 0, tal como ya se esperaba de la parte anterior. Ahora, hasta aquí lo que hemos hecho pues es un ejercicio similar a los que ya vimos previamente. Lo que quiero ahora señalar es que tenemos todavía una forma alternativa que en algunos casos puede resultar de mucha utilidad. Y me refiero a lo siguiente. Voy aquí a recorrer estas ecuaciones. Recordemos aquí que el problema se refiere a una semiesfera, algo como esto. Aquí está el eje Z, el eje X, el eje Y. La superficie original es esta que aquí aparece. Pero lo que nos dice el teorema de Stokes, como ya vimos, es que la integral del rotacional de f punto de A sobre S es lo mismo que la integral sobre la curva frontera de f punto de S minúscula. Sí, pero esta curva frontera es también la frontera de un disco plano que se encuentra en el plano XZ. Es decir, aquí hago otro dibujo para que se aprecie más claramente la idea. Entonces, si ahora nos fijamos en esta superficie plana, que voy a llamar S', entonces resulta que esta última integral de línea que aparece aquí a la derecha es lo mismo que la integral de superficie sobre S' del rotacional de f punto de A. Porque, otra vez, de acuerdo con el teorema de Stokes, una integral de superficie como esta es lo mismo que una integral de línea, siempre y cuando la curva C sea la curva frontera de la superficie S'. Pero esta superficie S' también tiene como frontera la misma frontera de la superficie S que teníamos originalmente. Es decir, si nos olvidamos de esta expresión que está aquí en medio, podemos directamente saltar de esta integral de superficie a esta otra, donde la única diferencia es la superficie en la que estamos integrando. Podemos hacer esto siempre y cuando las dos superficies tengan la misma frontera. Y claro, estemos escogiendo la dirección normal en forma consistente. Aquí en este caso habíamos dicho que la normal la tomábamos hacia afuera. Eso equivale a que la curva frontera la recorramos en esta dirección. Entonces eso quiere decir que si vamos a sustituir esta integral por esta otra, tenemos que recorrer la frontera exactamente en el mismo sentido, que equivale a que en esta superficie escojamos la dirección normal como la que va en la dirección Y positiva.
vamos a ver que el resultado es el mismo. Aquí quizá esto no sea muy ilustrativo porque de por sí las integrales todas son 0, pero bueno, debe de quedar claro que en general estas dos integrales tienen que ser iguales si estamos integrando el mismo rotacional sobre diferentes superficies que tengan en común la misma curva frontera. En este caso particular, bueno, ya tenemos todos los elementos que necesitamos. De hecho, lo que va a ocurrir es que para esta superficie S', la parametrización que podemos dar simplemente para que se parezca a lo que hemos estado empleando previamente es lo siguiente. La psi, ahora voy a utilizar esta otra letra, sería simplemente x0z. A cada punto de este disco le estamos asociando exactamente el mismo punto de esta superficie, que ahora corresponde a y igual a 0. Aquí pues fácilmente se ve que la derivada de psi con respecto a x es simplemente el vector unitario y, la derivada de psi con respecto a z es el vector unitario k, y entonces el producto cruz de psi z cruz psi x sería el producto de k cruz y, y aquí de la figura quizás se pueda notar que el producto de k por i nos da precisamente el vector unitario j. Por lo tanto, la integral sobre S' del rotacional de f punto de a sería la integral, de nuevo, aquí sobre exactamente el mismo disco que habíamos ya considerado previamente. El rotacional de f ya lo habíamos calculado, aquí está arriba, es este campo vectorial con componentes que son 0, 2z menos 2x, 0. Entonces tendríamos, aquí regresando abajo, 2, 0, 2z menos 2x, 0, punto, el producto cruz de estos dos campos vectoriales, eso nos da j, y finalmente dz de x, de tal forma que el resultado en este caso es exactamente la misma función, 2z menos 2x de z de x, que habíamos obtenido previamente. Vean que esta integral es exactamente la misma integral que teníamos aquí, que por paridad nos dábamos cuenta que vale 0. Otra forma en que uno puede convencerse, si es que no se había dado cuenta de que esto es 0, pues sería, por ejemplo, tomando en cuenta que esta región es un disco, podríamos pasar a coordenadas polares, y en ese caso lo que tendríamos sería la integral sobre r de 0 a raíz de 2, la integral sobre θ de 0 a 2pi. Ahora, en términos de las coordenadas polares, 2z correspondería a 2r coseno de θ, la x sería r por el seno de θ. Aquí vean que estamos cambiando las expresiones que normalmente tenemos en la definición de las coordenadas polares. Tiene que ver con que lo que normalmente son los ejes x y y, aquí ahora son z y x. Entonces z tiene que ver con el coseno, la x con el seno, y esa es la razón por la que aparecen estas funciones sustituidas de esta manera. Finalmente, el jacobiano de las variables z y x con respecto a las variables r y θ es r, como de costumbre. Y aquí, justamente, la integración sobre θ nos muestra que estas integrales dan 0, porque, otra vez, una primitiva del coseno es el seno, que en 0 y 2pi vale 0. Una primitiva de menos el seno es el coseno, que en 0 y 2pi vale 1, pero es exactamente el mismo valor, de tal forma que al restar el resultado efectivamente es 0, como ya habíamos visto en los otros procedimientos mostrados arriba. Vamos a ver otro ejemplo más que ilustra otro hecho que ya habíamos estado tratando cuando hablábamos específicamente sobre las integrales de línea. Vamos a suponer que nos interesa calcular una integral sobre alguna superficie que, como verán enseguida, no va a ser necesario que especifiquemos de qué superficie se trata. Recuerden lo que dice el teorema de Stokes, es que la integral rotacional de f sobre una superficie S es lo mismo que la integral sobre la curva frontera de esa superficie,
de f punto de s minúscula. Y vamos a suponer que el campo vectorial que en este caso nos interesa es, por ejemplo, 2xy por z cúbica y más x cuadrada z cúbica j más 3x cuadrada y z cuadrada k. Aquí nuevamente las expresiones a propósito son cosas sencillas para que pues los cálculos de derivadas o integrales no resulten algo extremadamente laborioso. Entonces podemos calcular la integral del lado izquierdo, ya sea directamente o utilizando esta equivalencia, como ya vimos en los ejemplos previos. Vamos a calcular el rotacional de f pensando en que lo que nos interesa es calcular la integral de superficie una vez que la superficie se especificara. Bien, entonces el rotacional de f se puede obtener, como ya sabemos, de esta forma. Aquí la y debajo la parcial con respecto a x, debajo 2xy z cúbica, que es la primera componente de este campo vectorial. La segunda columna estaría formada por el vector j, la parcial con respecto a y ahora x cuadrada z cúbica. Y finalmente el vector k, tendríamos después la parcial con respecto a z y la función 3x cuadrada y z cuadrada. Entonces la primera componente sería esta derivada actuando sobre esta función, lo cual nos da, como pueden ver, 3x cuadrada z cuadrada, y a eso habría que restarle la derivada con respecto a z de esta función, que justamente es 3x cuadrada z cuadrada. 3x cuadrada z cuadrada. Entonces, esa es la primera entrada. La siguiente entrada sería la parcial con respecto a z con signo positivo de esta función. Eso nos da 6xy z cuadrada. Y eso habría que restarle la derivada con respecto a x de esta función, lo cual nos da 6xy z cuadrada. Entonces tenemos aquí 6xy z cuadrada. Y finalmente la tercera componente sería ahora la parcial con respecto a x de esta función, lo cual nos da 2x z cúbica. Y a eso hay que restarle la parcial con respecto a y de esta función, que es justamente 2x z cúbica. 2x z cúbica. Entonces, como ustedes pueden ver, el resultado de todo esto es 0. Lo que obtenemos es un campo vectorial que vale 0 en todos los puntos del espacio euclidiano o del espacio R3. Vean ustedes que aquí, a propósito, este campo vectorial está definido en todo R3. Aquí no hay ningún problema con los dominios de definición de estas funciones. Y en todo R3 el rotacional de f vale 0. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que sin especificar la superficie de la que estemos hablando, el resultado de esta integral tiene que ser 0, y eso quiere decir que esta integral de línea tiene que ser 0 debido a esta equivalencia. Entonces la conclusión es que la integral sobre cualquier curva cerrada de f punto ds tiene que ser 0. Ahora, ya habíamos visto cuando se habló de las integrales de línea que en ciertos casos una integral de línea sobre curvas cerradas, recuerden, puede ser 0, y eso ocurría siempre que teníamos campos gradientes. Entonces vamos a ver que eso es justamente lo que está ocurriendo aquí. Esta f, por el hecho de que tenga un rotacional igual a 0, eso significa que esta f es, decía, un campo gradiente, y en este caso no es difícil por inspección darse cuenta de que la f es lo mismo que el gradiente de la función x cuadrada y z cúbica. Vean ustedes que al derivar esta función con respecto a x, lo que obtenemos es 2xyz cúbica, 2xyz cúbica. Al derivar con respecto a y, esta misma función, lo que obtenemos es x cuadrada z cúbica, que es lo que está aquí. Y finalmente, al derivar con respecto a z, obtenemos 3x cuadrada y z cuadrada, 3x cuadrada y z cuadrada. Entonces esta f no es cualquier campo vectorial, sino que es un gradiente, y precisamente en los cursos de cálculo diferencial
en varias variables, uno ve que si f es un gradiente, su rotacional es automáticamente 0. Aquí vean, estas componentes son las derivadas de una misma función y aquí lo que estamos haciendo es simplemente restar las parciales cruzadas y bajo ciertas condiciones, basta con que las derivadas parciales primeras sean continuas, eso ya garantiza que las parciales cruzadas sean iguales, entonces esto tiene que ser 0. En este caso, como efectivamente acabamos de ver. Entonces, eso quiere decir que la integral sobre cualquier curva cerrada de f.ds pues sería lo mismo que esta función que aquí tenemos. Si a esta función le llamamos phi, por ejemplo, entonces lo que nos queda, como ya sabemos, es como resultado de esta integral de línea, sería simplemente la función phi evaluada en los puntos extremos. Si le llamamos p y q a los extremos de la curva, entonces esto es lo que va a quedar, pero como se trata de una curva cerrada, el resultado tiene que ser 0 efectivamente, lo cual concuerda con lo que se obtiene al sustituir este rotacional en la expresión que teníamos aquí a la izquierda. Entonces aquí pues esto lo que nos muestra es que hay coincidencia en los resultados que obtenemos de una forma u otra. Para terminar esta lección vamos a ver un ejemplo que es interesante por diversas razones. Se trata de lo siguiente, pensemos como de costumbre en R3 y aquí tomemos el campo vectorial dado de esta manera, menos y por i más x por j sobre x cuadrada más y cuadrada. No depende de z y tampoco tiene componente z este campo vectorial. Fácilmente podemos ver cuánto vale el rotacional de f. Eso simplemente es el resultado de, como de costumbre, desarrollar un determinante como este. Aquí tendríamos menos y sobre x cuadrada más y cuadrada. J parcial con respecto a y, ahora x entre x cuadrada más y cuadrada. Y finalmente k derivada con respecto a z y 0. Entonces lo que obtenemos como primera componente sería la parcial con respecto a y de 0, que es 0, menos la derivada con respecto a z de esta función, que es 0. Entonces la primera componente vale 0, entonces tendremos aquí 0 veces i. La siguiente componente también resulta ser 0, tal como se puede aquí comprobar. Al derivar con respecto a z esta función, que no depende de z, el resultado es 0. Este con s también nos da 0. La única componente que aquí habría que desarrollar con un poquito más de cuidado sería la componente en k. Entonces hay que derivar con respecto a x este cociente. Entonces aplicando la regla habitual, lo que tendríamos sería otro cociente con x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. El denominador x cuadrada más y cuadrada por la derivada del numerador, que es 1, menos el numerador, que es x, por la derivada del denominador, que es 2x. Ahora, continuando con el desarrollo del determinante, aparecería más la derivada con respecto a y de esta función con el signo positivo. Entonces tendríamos algo muy similar. X cuadrada más y cuadrada en el denominador al cuadrado. Tendríamos x cuadrada más y cuadrada por la derivada del numerador, que es 1, menos el numerador, que es y, por la derivada del denominador, que es 2y. Esa sería la tercera componente. Y como podemos ver, vamos a tener x cuadrada más x cuadrada menos 2x cuadrada, que da 0. Y cuadrada más y cuadrada menos 2y cuadrada, que es 0. Es decir, el resultado finalmente es 0. Pero en este caso eso no quiere decir que f sea un campo gradiente. Y la razón en este ejemplo se puede asociar con que este campo vectorial no está definido a lo largo de todo el eje z. Es decir, si nos fijamos aquí en los puntos del eje z, vean, los puntos de este eje justamente corresponden a que x y y sean simultáneamente 0. El dominio de este campo vectorial es todo R3 quitando este eje. Entonces, si por ejemplo nos fijamos en alguna superficie, piensen ustedes en algo
pues más o menos como esto, que esa fuera la superficie, y que esta superficie fuera atravesada por el eje Z. Aquí está el eje Z, es la superficie S. Bueno, lo que uno esperaría si uno aplica el teorema de Stokes en forma ingenua es que la integral sobre S del rotacional de F punto de A, esto pues debería de ser 0, siempre y cuando esta superficie pues no incluya este punto que no pertenece al dominio de este campo vectorial. Pero entonces, si quisiéramos utilizar el teorema de Stokes, eso sería lo mismo que la integral de f punto ds sobre la curva frontera. Y aquí ocurre algo interesante. La curva frontera de esta superficie, tomando en cuenta que el dominio de este campo vectorial es todo R3 excepto los puntos del eje Z, entonces la frontera de la superficie S, que aquí tenemos a la vista, estaría formada, esta frontera, por dos curvas separadas. Una sería el borde, podríamos decir, exterior de este trozo de superficie, pero habría otra superficie, aquí podríamos decir algo así como microscópica, que estaría abrazando al eje Z y que vendría en el sentido contrario. Aquí recuerden el sentido positivo. Por ejemplo, si estamos tomando el vector normal en esta dirección, a la superficie S, entonces la forma en que tenemos que recorrer la frontera es tal que la región, la superficie, nos quede a mano izquierda cuando vamos aquí en el sentido positivo. Aquí ahora tendríamos que recorrer esta curva pequeña en esta otra dirección para que al avanzar sobre ella a mano izquierda nos queden los puntos de la superficie S que tenemos derecho a incluir en esta integral pensando en que esta f, recuerden, no está definida en los puntos del eje Z, entonces realmente la superficie S tiene que estar limitada, no puede ser una superficie sin agujeros, tiene que haber un agujero, precisamente porque este agujero se debe a que este campo vectorial está definido en todos lados excepto en estos puntos. Entonces la frontera estaría formada en este caso de dos partes, una parte exterior y una parte interior, y el hecho de que esto sea 0 simplemente lo que refleja es que la integral a lo largo de una de estas curvas se va a cancelar con la integral a lo largo de esta otra curva microscópica, como decía previamente. Y de hecho uno puede hacer el cálculo y uno puede darse cuenta que el resultado de esta integral tiene que ver con el ángulo que giramos alrededor del eje Z, y ciertamente el ángulo que giramos en un sentido tiene que ser el mismo ángulo que giramos en sentido contrario si nos fijamos en el valor absoluto simplemente. Entonces aquí otra vez regresamos al punto que ya se había tratado hace muchas lecciones, cuando veíamos que el hecho de que las parciales cruzadas sean iguales no necesariamente significa que tenemos un campo gradiente, y aquí se puede ver quizá con un poquito de más transparencia o por lo menos de una manera más geométrica qué es lo que está ocurriendo. Es decir, aquí lo que hace que aunque el rotacional de f sea 0, no necesariamente la f es un gradiente, porque precisamente hay, digamos, complicaciones con el dominio de este campo vectorial, y esas complicaciones son las responsables de que esta f en este caso no sea un gradiente, y que si calculamos la integral sobre una curva cerrada que abrace a esta línea, el resultado no es 0. Los que ya han visto algo sobre la ley de Ampère podrán reconocer que esto que está aquí corresponde básicamente al campo magnético de un hilo de corriente. Aquí precisamente el eje Z sería un conductor rectilíneo infinito que lleva una corriente. Este sería esencialmente el campo magnético que se produce por esa corriente, y esta integral, de acuerdo con la ley de Ampère, decía, tendría que ser proporcional a la corriente abrazada. Aquí lo que ocurre es que si C es la frontera de S,
esa frontera tiene dos partes y lo que una curva abraza es el negativo de lo que la otra curva está abrazando, y la cancelación se debe a que tenemos que recorrer esta otra curva en sentido contrario a la primera. Bueno, espero que todo eso resulte más o menos entendible. Digamos, esta parte que tiene que ver más con la física, pues nos habla de las aplicaciones que estos teoremas tienen, pero pues no son aquí por ahora la parte esencial del curso. Aquí nos estamos concentrando más en los aspectos que tienen que ver directamente con el cálculo integral, pero todo esto pues tiene una estrecha relación, por supuesto, con la geometría y las aplicaciones físicas. Bueno, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por su atención y hasta la siguiente, donde comenzaremos a hablar acerca de la